Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Yo estoy de maravilla, feliz de conectar con ustedes una vez más y traerles un tema que, la verdad, está dando mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, que cada vez los hacemos con más cariño para ustedes. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales y que tiene como protagonista a un galán que, sin duda, a muchas nos roba el corazón, el mismísimo Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de su sonrisa encantadora, aunque podríamos Hoy la cosa va de líos, de retrasos y de un bombazo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así es, hablamos de los problemas en el rodaje de su nueva serie. Así que si quieres enterarte de todo el salseo, ponte cómodo, busca tus snacks favoritos y acompáñame en esta aventura informativa. Prometo que no te aburrirás. Vamos a ello. Bueno, para ponerlos en contexto, todos sabemos que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en telenovelas como Pájaro Soñador y Matrimonio por sorpresa. Su carisma, su talento y, admitámoslo, su increíble atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Y claro, con el éxito vienen nuevos proyectos, nuevas oportunidades y a veces, también, nuevos desafíos. La bomba explotó hace poco cuando se hizo público que el rodaje de su nueva serie, esa que todos esperábamos con ansias, ha sido pospuesto. Sí, señores, pospuesto. Y no por una semanita, no, la cosa parece que va para largo. Imagínense el revuelo, las redes sociales echando humo, los fans desesperados y una ola de rumores que intentaremos desmenuzar juntos. ¿Y es que, qué ha pasado realmente? Esa es la pregunta del millón y, por supuesto, la que vamos a intentar responder en este vídeo. A ver, lo primero que hay que aclarar es que esto no es un caso aislado. Las producciones audiovisuales, ya sean series, películas o documentales, suelen tener contratiempos, es la ley de Murphy, y cuando pensamos que todo está en orden, ¡zas!, algo sale mal. Pero en este caso, la posposición del rodaje de la serie de Can Yaman parece tener varios frentes abiertos. No es una única razón, sino una combinación de factores que al final han desencadenado este parón inesperado. Uno de los rumores que más fuerte ha sonado es el de problemas de presupuesto. Al parecer, la productora de la serie se ha encontrado con dificultades económicas para seguir adelante con el proyecto. Y claro, cuando el dinero escasea, todo se complica. Ya saben, los rodajes son costosos, implican contratar equipos técnicos, actores, vestuario, locaciones, y si no hay suficiente financiación, pues la cosa se va al garete. No podemos olvidar que hoy en día, las producciones televisivas cada vez son más ambiciosas y buscan recrear mundos espectaculares con efectos especiales y todo tipo de artilugios que, por supuesto, no son precisamente baratos. Así que si no se gestiona bien el presupuesto, es muy fácil que se produzcan desajustes que acaben parando el proyecto. Pero este no es el único problema. Otro de los factores que ha contribuido a este retraso son las famosas diferencias creativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que ha habido un choque entre las visiones de los guionistas, los directores y los productores. Y es que a veces cada uno tiene una idea diferente de cómo debe ser la historia, qué tipo de personajes deben aparecer o cuál debe ser el tono de la serie. Y si no hay acuerdo, pues las cosas se estancan. Imagínense, esto es como un equipo de fútbol donde cada jugador quiere jugar de una manera distinta, al final, el equipo no avanza, no marca goles y, para colmo, acaba perdiendo el partido. Pues algo parecido pasa en las producciones audiovisuales, la comunicación y la colaboración son esenciales para que todo funcione como un reloj. Y por lo visto, en este caso, las manecillas del reloj se han trabado un poquito. Pero la cosa no acaba aquí, porque los rumores también apuntan a que ha habido problemas con el casting. Se dice que algunos de los actores elegidos para formar parte de la serie han tenido que abandonar el proyecto por motivos personales o profesionales. Y claro, cuando un actor deja una producción, hay que volver a buscar a alguien que lo sustituya, lo que implica tiempo, dinero y mucha paciencia. Además, encontrar a un actor que encaje perfectamente en un papel no es tarea fácil, así que a veces, estas búsquedas pueden alargarse más de lo previsto. Y bueno, no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, los egos también juegan un papel importante.
Los actores, directores y productores a veces tienen personalidades muy fuertes y las discrepancias son inevitables. Así que cuando no hay una buena comunicación, la cosa puede terminar en un verdadero caos. Pero ojo, no todos son malas noticias. También hay que decir que este tipo de contratiempos, aunque fastidiosos, suelen ser habituales en la industria del cine y la televisión. No es la primera vez que una producción se paraliza por problemas de presupuesto, diferencias creativas o problemas con el casting. De hecho, hay muchas series y películas que al final han acabado viendo la luz a pesar de todos los obstáculos y los retrasos. Y a veces estos contratiempos incluso pueden llegar a mejorar el resultado final. Porque cuando los equipos tienen tiempo para repensar los guiones, pulir los personajes y hacer los ajustes necesarios, el producto final puede ser mucho mejor que el que se había planteado inicialmente. Así que quizás este parón en el rodaje de la serie de Kan-Yaman sea una oportunidad para que los responsables de la producción repasen los puntos débiles y hagan los cambios necesarios para que cuando por fin llegue el momento de estrenarla, todos quedemos alucinados. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Kan-Yaman? Pues, a pesar del revuelo, el actor parece estar tranquilo. Sabemos que está trabajando en otros proyectos, que sigue en contacto con sus fans a través de las redes sociales y que está aprovechando este tiempo para relajarse y recargar energías. Y es que después de tanto trabajo, un descanso siempre viene bien. Así que mientras esperamos a que se resuelvan todos los problemas de su serie, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores y, por supuesto, manteniéndonos al tanto de sus novedades a través de sus cuentas de Instagram y otras plataformas digitales. Porque aunque no lo veamos en la pantalla, sabemos que Kan-Yaman sigue ahí, trabajando duro y preparándose para sorprendernos con nuevos y emocionantes proyectos. Y a ver, seamos sinceros, el que algo le cueste, algo tiene que merecer, y este parón, aunque nos duela como fans, quizás haga que la serie que finalmente veamos sea mucho mejor de lo que esperábamos. Es como ese plato que dejamos cocinando a fuego lento y que al final se convierte en una delicia para el paladar. Así que toca tener paciencia, confiar en que todo se solucionará y seguir apoyando a Kan-Yaman en todos sus proyectos. Y bueno, ahora que ya hemos desgranado todos los rumores, todas las posibles causas del retraso y hemos analizado la situación con detenimiento, quiero hacer una reflexión. Y es que a veces nos obsesionamos tanto con lo que queremos ver, con lo que esperamos, que nos olvidamos de que detrás de cada producción audiovisual hay un gran equipo de personas que trabajan duro para que todo salga bien. Hay actores que se dejan la piel en cada escena, guionistas que escriben historias increíbles, directores que dirigen a todos y cada uno de los miembros del equipo, productores que gestionan presupuestos y recursos. Y por supuesto, no podemos olvidar a los técnicos, los maquilladores, los vestuaristas, los encargados de la iluminación y el sonido. En fin, una larga lista de profesionales que hacen posible que disfrutemos de series y películas que nos hacen soñar, reír, llorar y sentir. Y a veces estos profesionales se enfrentan a situaciones muy complicadas, a imprevistos, a obstáculos que ponen a prueba su paciencia y su perseverancia. Así que antes de quejarnos por los retrasos, deberíamos ser un poquito más comprensivos y recordar que, detrás de cada producción audiovisual, hay un gran esfuerzo y una gran inversión de tiempo y energía. Y que aunque a veces las cosas no salgan como esperábamos al final, lo importante es que todo se resuelva y que podamos disfrutar de un buen producto. Y también hay que recordar que los retrasos a veces son inevitables. Es como cuando tenemos una cita y por cualquier motivo llegamos tarde. Pues a veces la vida, el universo o lo que sea, hace que los planes se tuerzan un poco. Y es ahí cuando tenemos que armarnos de paciencia, confiar en que todo se solucionará y esperar con optimismo a que llegue el momento adecuado. Y bueno, ahora que ya hemos llegado hasta aquí, quiero preguntarles a ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Les ha sorprendido el retraso de la serie de Kan-Yaman? ¿Qué les parece que pueda haber problemas de presupuesto o diferencias creativas? ¿Creen que este retraso puede beneficiar a la serie o, por el contrario, creen que es algo negativo? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema que sin duda está generando mucha expectación. Así que no se queden callados, déjenme sus comentarios aquí abajo y hagamos un debate súper interesante. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que este no es el único caso de retraso en una producción audiovisual. De hecho, hay muchísimas series y películas que han pasado por situaciones similares. Así que a veces lo mejor
Podemos hacer es tomarlo con calma, mantener la calma y confiar en que todo se resolverá de la mejor manera posible. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos hablado de los problemas en el rodaje de la serie de Kan-Yaman, hemos analizado las posibles causas del retraso y hemos reflexionado sobre la importancia de la paciencia y la comprensión en el mundo del espectáculo. Hemos resumido que aunque los retrasos son fastidiosos, a veces son inevitables, y que lo importante es tener paciencia y confianza en que todo se solucionará de la mejor manera posible. Recuerden que detrás de cada producción audiovisual hay un gran equipo de personas trabajando duro para que podamos disfrutar de sus obras y que, a veces, estos equipos se enfrentan a obstáculos muy difíciles. Así que antes de criticar, lo mejor es ser un poquito más comprensivos y recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Les agradezco muchísimo por llegar hasta el final del vídeo, por su tiempo, por sus comentarios y por todo su apoyo. Son lo más grande. Y ahora, los animo a que me dejen sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Me encantaría leer sus reflexiones sobre el tema y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un super like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que cada vez estamos haciendo contenido con más cariño para ustedes, así que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Les mando un abrazo enorme, muchísima energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.